aquí en esta mañana. Vamos a continuar con el 1 de Corintios. Ya vamos a cambiar un poco del tema o el que está hablando Pablo. El capítulo 7 me pone un poco nervioso. Les voy a ser un poco honesto. Bueno, los voy a ser honesto, no un poco honesto, ¿verdad? Los voy a ser honesto. Me pone nervioso el capítulo 7 de 1 de Corintios porque habla de un tema que yo aún no he experimentado. Y eso es el matrimonio. ¿Okay? Como muchos ya saben, pues soy soltero todavía. No he encontrado una esposa. Entonces, por eso este tema me pongo un poco nervioso porque como no he experimentado ese lado todavía en la vida, entonces no podré entenderlo por completo, la experiencia de eso. Pero aún así, les voy a enseñar lo que la Biblia dice o lo que Pablo quiere que la iglesia entienda. Porque se hizo muy interesante la historia atrás. ¿Okay? Entonces, el día de hoy me voy a enfocar más sobre una introducción al tema. Una introducción histórica del tema del matrimonio. ¿Okay? Recuerden, todo tiene que ver con el contexto, todo tiene que ver con cultura. ¿Va? Entonces, y porque en el capítulo 7 vamos a encontrar muchas frases que dice Pablo que ahora eso es lo que yo digo, pero no el Señor. Pastor, le están hablando a la vecina por el carro o a alguien del carro atrás. Ok, entonces Pablo dice algunas frases, digo, mando yo, mas no el Señor. O no mato yo, o eso es mi consejo, pero no del Señor, o no es un mandamiento. ¿Okay? Entonces en esa sección Pablo da su consejo, pero no es un mandamiento que Cristo da. Son sus sugerencias que él mismo va a dar, porque él entiende lo que los corintios estaban viviendo. Entonces es muy interesante cómo la manera o el consejo de Pablo da en este capítulo y se refiere siempre a los corintios por la ciudad que ellos están viviendo y la manera que ellos están viviendo. Entonces tenemos que poner atención a ese contexto o a esa costumbre que estaba pasando en la ciudad, aunque era muy general con otras ciudades, pero específicamente los consejos de Pablo eran para los corintios. Tenemos que entender eso. Los consejos que Pablo da eran específicamente para los corintios. Entonces, porque hablas sobre el matrimonio, habla de los solteros, porque muchas veces Pablo llega a decir que es mejor que queden como yo, que me quede soltero. Y muchas personas lo van a malinterpretar. Otra vez, por eso digo que el consejo que Pablo da, que es mejor que se queden solteros, es para los corintios específicamente. ¿Okay? No está hablando a los otros o los cristianos en general. ¿Okay? Entonces hace muy interesante esa parte a lo que Pablo da o los consejos de Pablo. ¿Okay? Entonces, como digo, bueno, vamos a orar y ya después vamos a continuar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por ese día, damos gracias a Dios por la enseñanza que nos vas a dar, damos gracias a Dios por la historia, los hechos históricos que nos das a través de esta ciudad de Corintio. Te pido, Dios, que nos llenes del Espíritu Santo para poder entenderlo. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Okay. Entonces, otro dato muy interesante de capítulo 7, ya que Pablo habla sobre el tema del matrimonio, es que hay personas que llegan a creer que Pablo nunca se casó. Está este tema que Pablo nunca se casó, que siempre ha sido soltero. Pero hay personas y hay pruebas que pues, obviamente como que se cree que Pablo sí era casado o estaba casado, más que se quedó viudo. ¿Okay? Como digo, yo soy soltero, entonces yo no puedo entender exactamente la experiencia total del matrimonio. Porque por ahorita, para mí, el hecho de tener un acto sexual es algo negativo en mi vida. Porque si yo tengo relaciones íntimas con una mujer, es fornicación y eso es pecado. Entonces para mí es algo muy, muy negativo. Entonces, por eso otra vez, me soy nervioso de dar este tema, porque es algo que no sé. Tengo que esperarme para poder entender el conocimiento o la enseñanza completa. Porque ahorita no vas a estudiar este capítulo, más tengo la mitad de la enseñanza. Pero Pablo da la enseñanza completa. Él tuvo que estar casado para poder hablar sobre el tema del matrimonio. En la manera que él lo describe, y los ejemplos que él da,
obviamente nota que Pablo ha vivido la vida de matrimonio. Entonces por eso es mi postura y algunos otros pastores que Pablo estaba casado pero quedó viudo y nunca se casó de nuevo por el misterio que Dios le ha dado. Porque Pablo estaba viajando por muchas ciudades. Se quedaba en una ciudad un año, después se iba a otro por algunos meses y se iba a otro por 2 años. Entonces siempre estaba viajando en sus viajes misioneras. Entonces si él tuviera una esposa, una familia, le iba a ser un poco difícil para él mantener la familia bien. Entonces muchos comentaristas, muchos pastores, muchos eruditos dicen que Pablo nunca se casó de nuevo por causa del ministerio que él tuvo. Aparte son las malas experiencias que él tuvo también, ya que él sufría mucha persecución sobre los enemigos. Le pedraban, le echaban en la cárcel, o sea, todo lo que él pasó. Ya vimos en 2 Corintios, vimos lo que él sufrió. No, ¿era 2 Corintios? No recuerdo. Creo que era 2 Corintios, Gálatas o Efesios, uno de esos 3. Y él da la experiencia de lo que él pasó. Y pasó por una mala experiencia muchas veces. Entonces se dice que Pablo nunca se casó de nuevo por el ministerio que se le dio a él. Entonces, cuando Pablo ya escribió esa carta, por lo menos ya estaba casado. Ya estaba enviudado. Y nunca se casó de nuevo. Aparte también otro dato que muestra que Pablo, pues, a un punto estaba casado es porque era un requisito para ser parte del Sanedrín. Ya ves que Pablo era fariseo igual, y estaban con los demás fariseos. Entonces era parte de requisitos para ellos estar casados. Dicen que se casó en una edad muy, muy joven. Algunos dicen que se casó cuando tenía a los 20, entre 20 a 25, por ahí, y enviudó ya a los 30. Dicen algunos eruditos, la verdad no sabemos, la Biblia obviamente no nos dice datos exactos de eso sobre Pablo. Pero muchos eruditos y muchos comentaristas, muchos pastores creen que pues murió bien joven la esposa de Pablo y nunca se casó Pablo otra vez por causa del ministerio. Entonces yo les explico un poco de eso, que quedan como yo, porque él ya estaba soltero, era enviudado. Entonces por eso da esos datos. ¿Okay? Ahora, otra cosa que quiero mencionarlos, algo que yo creo que va a ser de importancia, es la costumbre del matrimonio en la cultura romana. Eso yo llegué a estudiar y se son muy, muy interesantes los datos que llegué a encontrar. ¿Va? Recuerden, en el capítulo anterior, recuerden que estamos hablando mucho sobre la fornicación, que muchos de los cristianos y muchas de las personas de Corintio cometían mucha fornicación, ¿verdad? Era un gran pecado que estaba pasando en Corintios. Y ellos decían otra vez, vamos a leer los versículos, el capítulo 6 de 1 de Corintios, versículo 12. Dice que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguno. Entonces se estaban dejando pasar por acciones. Básicamente ellos se daban excusas, ellos mismos se daban excusas para seguir cometiendo pecado. Lo interesante es que en esa ciudad de Corintio vimos que lo que ellos daban esa excusa es porque ellos podían hacer esas acciones porque ellos creían que tener el sexo no les afectaba su espiritualidad o su santidad. El hecho de que podían cometer sexo cada ratito, para ellos era algo que no les afectaba su santidad. Por eso daban la excusa de que todas las cosas me son lícitas, todo es permitido, porque no me va a afectar. Pero dice Pablo, les refuta diciendo, mas no todas me convienen. Otra vez dice el dicho, porque recuerda, esa frase es un dicho de ellos. Todas las cosas me son lícitas, y Pablo refuta diciendo, mas yo no me dejaré dominar de ninguna manera. Entonces, para ellos el acto de tener relaciones sexuales íntimas era algo que para ellos no les afectaba para nada. Y eso también era para el matrimonio igual. Porque en la cultura romana el matrimonio realmente no era por amor. Completamente no era, el amor no tuvo nada que ver con los matrimonios en la cultura romana. El propósito eran dos. Uno de ellos era para el estado social, para el buen nombre de la familia y para crear a hijos. Esos son los únicos propósitos del matrimonio en la cultura romana. Ahora,
aunque Corintios fue una ciudad de griegos, pero la costumbre era igual para ellos. Si llegan a estudiar la cultura romana sobre el matrimonio y la cultura griega sobre el matrimonio, es lo mismo. El propósito era para procrear y era para el buen testimonio o el estado social de la familia. De hecho, se hace muy interesante porque habían dos tipos de matrimonios. Había, como se llama, perdón por mi pronunciación, ya que el español, mucho menos el latín, es el cum manus. El cum manus, donde la esposa se le da el derecho de la esposa al marido. Porque ahorita, en el momento, el padre es el que tiene derecho sobre la mujer, sobre la muchacha, sobre la hija. Pero al hacer el matrimonio cum manus, ese derecho se le da al marido. Y ya el marido es la que tiene el derecho sobre esa mujer o sobre su esposa. El segundo tipo de matrimonio era el sine manu, cuando la mujer aún sigue bajo el derecho de su padre, ¿okay? Aún está bajo el derecho de su papá. Cuando se hacen ceremonias matrimoniales, y vamos a hacer porque hay 4 tipos que vamos a mencionar el día de hoy. Pero en el segundo, aunque se haga un matrimonio ceremonial, aún así los derechos se queda el padre, ya dependiendo otra vez el estado social de la familia. Porque pasa a veces, tal vez que una familia tiene una buena herencia más grande que la otra familia. Entonces, cuando era la familia del muchacho, ¿okay? Obviamente los derechos de la mujer se iban al marido. Y ya, obviamente, la muchacha ya no es parte de la familia de su papá, sino que ya es parte de la familia de su nuevo esposo. Y toda la herencia ya es para ella también. Pero cuando el muchacho tenía una familia más pobre que la muchacha, obviamente el papá no quería dar a su hija a un estado clase más pobre, ¿okay? O menor que ellos. Entonces hicieron un ceremonial básicamente para que se case, pero los derechos de la mujer aún siguen para el papá. En muchos casos, como había mucha corrupción en la ciudad de Corintios y entre los romanos, pues obviamente a veces me imagino qué es lo que pasaba, no diciendo que fue así, pero me imagino, ya viendo muchas películas, me imagino que muchas veces, aunque estaba casado con otro, pero como el papá tenía el derecho, tal vez lo casaba con otra familia, que tenía más estado social. Así me imagino. Entonces realmente el amor no tuvo nada de juego en nuestros matrimonios. ¿Okay? Otra vez, ahora, era costumbre que los niños las niñas se podían casar a los 12 años. Comenzando de los 12 años, las niñas ya estaban listas para casarse. Esa era la costumbre para ellos. Porque ya a los 12 años se les consideraba a las niñas ya adultas, ya maduros, ya que dicen que las mujeres maduran más rápido que los hombres. Y los niños se hacían adultos o se consideraban adultos a los 15 años, pero ellos no se casaban ya después hasta los 26 años. Porque era costumbre o era la mentalidad en esos días de que el niño, el muchacho, desde los 15 años hasta los 25 años era tonto, básicamente. Era inmaduro y era tonto. Entonces era costumbre de que los niños no se casaban hasta los 25 años, a los 26 años o después de los 25 años. Entonces obviamente, ya que las niñas se pueden casar a los 12 años, los muchachos se pueden casar hasta después de los 25 años, se puede imaginar que había muchos matrimonios donde el hombre estaba mucho más grande que la mujer. La mujer tal vez tenía 17 años y el hombre tenía 35. O 40, 50 años y aún así la niña no llegaba a los 20 todavía. Entonces esa era la costumbre del matrimonio romana. Entonces, otra vez, entonces había 2 tipos de matrimonios, pero había 4 tipos de ceremoniales. El primero se llama el confariatio, ¿okay? Creo que lo pronuncié bien, confariatio. Y ese tipo de matrimonio es el típico matrimonio ceremonial que todo el mundo hasta el día de hoy se conoce. Le pide la mano a la mujer antes, hoy en día aunque a unos anillos tomaba parte en el ceremonial, pero
La única diferencia en la cultura romana es que había un sacerdote. Había un sacerdote del templo de Júpiter, que viene siendo básicamente el dios griego Zeus. Entonces era un sacerdote del templo de Júpiter y él tenía un pan. Vamos a poner un pan vivo, no cortado. Tenía un pan. Y el sacerdote ofrecía este pan a dos dioses, o puede ser a Júpiter o a la diosa Juno, ya que ellos creían que el Juno era básicamente la diosa de matrimoniales, así lo decían. Entonces el pan era ofrecida a Júpiter o a Juno o a los dos. Entonces el sacerdote ofrecía el pan a sus dioses y ya al momento, cuando ya está el matrimonio de casarse, los novios tomaban o comían parte del pan. Al mismo tiempo mordían al pan. Y básicamente para ellos ahí ya se cerraba el matrimonio. O sea, ya son pareja. Entonces, eso fue la costumbre para el ceremonial de confaretio. Creo que pronuncié mal aún así. Entonces, así, ya después, el típico boda, ¿no? Ya se iban a comer, ya tenían fiesta. De hecho, las bodas aquí en México y en muchos otros lugares siguen aún esa costumbre, más que no hacen el pan. Ya son unos anillos. Entonces, realmente las bodas que nosotros conocemos el día de hoy vienen de los matrimonios o ceremoniales del confaretio. Vienen de allí, ya que también, pues, por ejemplo, México viene siendo un país realmente de catolicismo, que viene siendo la católica romana. Que viene atrás, otra vez siguen con esos pasos, poco a poco, esos mismos costumbres. Simplemente que ya no ofrecen el pan a sus dioses, al dios Júpiter o a Juno. Entonces, ese fue uno de los matrimonios. Otro matrimonio se conocía como el coentio. Y ese tipo de matrimonio, básicamente, el marido, lo ponen entre comillas, compraba a la mujer. Pero lo chistoso y curioso es que no se daba dinero. Porque si llegaban a dar dinero para comprar la esposa, se veía mal. Se veía completamente mal. Por eso digo, o entre comillas, básicamente se compraba. Entonces, para comprar a la esposa, se daba una herencia, se daba terrenos y algo muy interesante también, se le daba esclavos. Porque en esos días, como había muchos esclavos durante el Imperio Romano, costaban mucho dinero. Realmente los esclavos eran de mucho dinero. Especialmente si eran esclavos que tenían una educación. Porque si había muchos esclavos que tenían una educación. Y esos esclavos básicamente les enseñaban a los niños una educación. Entonces obviamente esos tipos de esclavos obviamente iban por mucho precio. Entonces, como a veces el marido no puede comprar dando porque no tenía herencia o no tenía tal vez un terreno o tierras, entonces a veces se les daba esclavos. Entonces, de esa manera se compraban a la esposa. Y el tercer tipo, o tercer manera de ser una ceremonia matrimonial, se llama el usus. El usus. Y ese tipo de ceremonia básicamente es el más informal de los otros dos. Lo más informal. Porque realmente no es una ceremonia. En la ceremonia regular, el más conocido, el más famoso, tenía que haber 10 testigos. Tenía que haber 10 testigos, aparte el sacerdote. Entonces en total eran 11 testigos. Entonces en este caso, en el usus, no había una ceremonia, sino que eso se cumplía porque muchas veces las parejas vienen viviendo juntos, pero nunca hacían la ceremonia. Se dice que cuando esta pareja vivían juntos por un año consecutivos o seguidos, ya se casan, básicamente. Son ya hombre y mujer, esposo y esposa.
pero no se hacía una ceremonia tradicional, sino más bien aún había testigos. Ahora tuvo que haber esos 10 testigos para ver que se hizo ese contrato, pero no fue una ceremonia tal cual. Pero lo más curioso de este tipo de ceremonia, el usos, es que obviamente muchos padres no querían dejar a sus hijas ir de la casa. Y como tenían que ser 1 año seguidos para poder aplicar el usus, si la mujer no estaba en la casa del marido, por así decirlo, porque aún no estaban casados, pero si la mujer se iba de la casa por 3 días seguidos, el año se tenía que reiniciar. Entonces tal vez tuvieron ya como 9, 10, vamos a decir 10 meses. Y en la última semana, el padre lleva a la mujer y se va por 3 días y ya lo deja regresar con su novio. Y ya de ahí se tiene que esperar el novio otro 12 meses, otro año. Tiene que ser 1 año seguido. Tiene que ser 1 año seguido para que el uso se pueda aplicar correctamente. Entonces, esa era la costumbre para ellos. Entonces, y el último, lo cual es viene siendo el contubernium. Esos nombres, la verdad, que me confunden mucho. ¿Okay? El contubernium. Ese tipo de ceremonial no era ya para los dueños. Ese tipo de ceremoniales ya era entre esclavos. ¿Okay? Porque aún había muchos esclavos que se querían casar. Ahora, el dato de este tipo de ceremonial fue interesante. Porque en ese tipo de ceremonial, el dueño es la que decide si realmente la esclava o esclavo se pueden casar. O más bien se pueden juntar. ¿Okay? No era tanto de decir la palabra casar, sino que era de juntarse o tocar. Eso es un dato muy interesante. Entonces, se podían juntar. Y si el dueño lo permitía, podían vivir juntos en un cuarto. Pero, aunque se lleguen a juntar, el dueño tenía derecho sobre ellos de todos modos. Si el dueño los quiere separar, él tiene todo derecho de separarlos y ya no volver a juntarlos. Y si el dueño quería que se juntara con otro esclavo, él con todo derecho tenía que llevar a esos esclavos con otra pareja. Aunque no estaban de acuerdo, obviamente, lo que estaban juntos, ¿no? Lo que estaban casados. Pues no tenían ninguna palabra, no tenían autoridad. Entonces lo que dice el dueño se tiene que hacer. Entonces muchas veces los dueños, obviamente, juntaban a esclavos, aunque ya estaban casados, por así decirlo, más para tener la idea. O juntaba a uno con otro esclavo o juntaba a la otra con otro esclavo. Porque recuerdan, la esclavitud era muy importante para los romanos. Entonces obviamente buscaban el mejor esclavo, que tenía un buen cuerpo, que podía aguantar bien, o tal vez que tenía una educación. Entonces obviamente quieren procrear a buenos esclavos. Básicamente como si fueran animales de granjero, ¿decir así? Como, ya ves cómo lo hacen las vacas, tienen un toro y ese toro pues y es bueno, pues solamente la quieren poner los otros vacas con ese toro. Eso. Entonces, básicamente, los dueños hacían lo mismo con los esclavos. ¿Okay? Entonces, obviamente, otra vez, el amor no tuvo nada que ver en estos ceremoniales matrimoniales, en la cultura romana. El amor fue lo último. Entonces, el hecho de tener sexo simplemente era para satisfacer la carne, para satisfacer su deseo. Y eso es lo que estaba pasando en todo el Imperio Romano, y mucho más en la ciudad de Corintio. Entonces, el amor no tuvo nada que ver, porque obviamente, otro dato muy interesante, cuando ya estaban casados, la pareja, el esposo podía cometer adulterio. Se podía dormir con la esclava, porque muchos se dormían con esclavas. Muchos maridos se dormían con esclavas y no pasaba nada, aunque lo hacían en secreto porque se veía mal aún. Pero no se podían divorciar. Pero si la mujer cometía adulterio, ahora sí la carta de divorcio era aplicable.
Entonces eso es muy interesante también. Obviamente, el hecho de tener relaciones sexuales en la cultura romana era completamente corrupto. Entonces, como era corrupto, todo eso, pues había una pregunta que las iglesias de Corintio le hicieron a Pablo. Especialmente cuando después de que vimos en el capítulo 6 sobre la fornicación, de que era un pecado de fornicar, que el cristiano no podía tener esas relaciones con otras mujeres. Y por eso hace el cambio negativo del sexo, sino ya cambia al lado positivo como debería de ser en el capítulo 7. Y los corintios le llegan a hacer una pregunta. El versículo 1. ¿Okay? El versículo 1 del capítulo 7 dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Se hace otra vez. Como en el capítulo 6, cuando había muchos dichos o muchas frases entre comillas, porque los hermanos de Corintios fueron los que decían estas frases, igual es esta frase. Cuando dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces esto fue algo que los corintios le preguntaban a Pablo. Ya somos cristianos, como ya no podemos fornicar, ¿qué onda con todo ese sexo que está pasando aquí en esa ciudad? ¿Okay? El esclavo está durmiendo con el dueño de la casa, el dueño de la casa está durmiendo con otras mujeres, la mujer está teniendo hijo de otro gobernador, con otros jueces. O sea, era una fornicación completamente corrupta. ¿Va? Y muchos de los hermanos pensaban, entonces, ¿nosotros qué pasa ahora siendo cristianos? ¿Nos quedamos casados? ¿O es mejor no tocar mujer? ¿Ah? Entonces, esa es la costumbre histórico que quise explicarles a ustedes para entender el tema que vamos a ver viendo en el capítulo 7. Ya sabiendo de las costumbres, vamos a entender mejor la enseñanza que Pablo da. Otra vez, por eso digo, el consejo que Pablo da aquí, cuando él dice, y yo digo, no el Señor, está no que es su propio consejo, lo que él piensa que sería sabio de hacer. Y ese consejo era específicamente para los corintios, porque hay muchos cristianos que llegan a tomar versículos de ese capítulo y lo aplican. Mira, ya ves, Pablo dice que no está bueno casarse. De hecho, él dice que es mejor quedar soltero. No. Otra vez, el consejo era más para los corintios, aunque muchos lo pueden aplicar en sus vidas, pero el mensaje o el consejo era específicamente para los corintios, porque lo que estaba pasando en esa ciudad, toda la fornicación que estaba pasando en la ciudad de Corintio, porque hay un versículo, no recuerdo exactamente dónde está, creo que está en el segundo, dice, pero a causa de las fornicaciones, el versículo 2, por causa de las costumbres de esa ciudad, ya da su consejo. Entonces, por eso era importante que yo les explicara los hechos o la cultura histórica de los matrimonios romanos, para poder entender mejor la enseñanza que vamos a ver en este capítulo 7, hablando ya del matrimonio. Aunque el matrimonio realmente nomás toca de 7 a 8, después Pablo da consejos de los solteros, y después da otros tipos de consejos a otros tipos de grupos. Entonces realmente hay unas Biblias que hacen toda la sección del capítulo 7 y lo ponen el tema quedar donde estás, o quédate donde estás. Y vamos a ver por qué algunas Biblias dicen eso. Pero aquí lo vamos a dejar para el día de hoy. Solamente les quiero dar esos datos históricos para poder entender mejor la enseñanza que Pablo llega a dar a la iglesia y lo que nosotros podemos aprender sobre ella. Entonces aquí lo vamos a dejar para el día de hoy. Ya para la próxima semana comenzaremos a ver lo que Pablo enseña sobre el matrimonio. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por ese día. Damos gracias a Dios por los datos históricos que nos das. Realmente, si no fuera por esos datos históricos, realmente no vamos a poder entender completamente la enseñanza que tus apóstoles nos dan a nosotros. Damos gracias a Dios y te pedimos que nos cuides en este día. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Ciertamente algo